Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Michael Cabrera Pérez, soy estudiante de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Nacional de Jaime. En esta oportunidad les traigo un problema del capítulo cinética de una partícula, impulso y cantidad de movimiento. Vayamos al problema. El bloque A de 300 gramos es liberado del reposo, cae a una distancia de 3 metros y golpea la placa B, que tiene masa de 400 gramos. Si el coeficiente de restitución entre A y B es 0,85, determine la velocidad de la placa justo después de la colisión. El resorte tiene rigidez K, no dice problema. Bueno, para la solución del problema, primero vamos a ubicar nuestros datos. La masa del bloque A nos dice que es 300 gramos, pero a nosotros nos conviene pasarlo a kilogramos. Entonces, para ello vamos a hacer la conversión. Decimos que 300 gramos, 1000 gramos es 1 kilogramo. Entonces, el 300 lo dividimos entre 1000, nos va a quedar 3 entre 10. Esto va a ser igual a 0,3 kilogramos. Ahora, de la misma manera, hacemos para la masa del bloque para la masa de la placa B, que nos quedaría 0,4, ya que su masa es 400 gramos. 0,4 kilogramos. Ahora, el coeficiente de restitución nos dice el problema que es 0,85 y la altura que hay entre el bloque y placa es de 3 metros. Ahora, para encontrar la velocidad de la placa B después de la colisión, nosotros primero tenemos que encontrar la velocidad del bloque A un momento antes que colisione con la placa B. Para ello nosotros vamos a hacer uso del concepto de la conservación de la energía para encontrar la velocidad del bloque A justo un momento antes que colisione con la placa B. Entonces, la conservación de la energía mecánica nos dice que energía mecánica 1 va a ser energía mecánica 2. Nosotros vamos a calcular la velocidad del bloque A con la conservación de la energía mecánica, pero solo al bloque A. Entonces, decimos que observamos nuestra gráfica y de ahí obtenemos que tenemos una energía cinética, también tenemos una energía potencial gravitatoria, y una energía elástica no tenemos en este caso. Entonces va a ser igual en esta parte del bloque A vamos a tener una energía cinética más una energía potencial gravitatoria. Ahora, vayamos a representar la energía cinética. La energía cinética es un medio, su masa, la masa del bloque A, que es 0,3 kilogramos, por la velocidad al cuadrado. Pero si nos fijamos, el bloque A en este punto, su velocidad va a ser 0, porque el problema nos dice que se libera del reposo, entonces su velocidad va a ser 0, entonces calculamos por 0. Entonces, más la energía potencial gravitatoria, que es la masa que es 0,3 del bloque A, y la gravedad. La gravedad, para este problema nosotros vamos a trabajar con la gravedad de 9,1
81 metros sobre segundos al cuadrado. Esa va a ser nuestra gravedad. Entonces, reemplazamos la gravedad 9,81 por la altura. La altura en este punto del bloque A va a ser 0 porque nuestro sistema de referencia está justo en el centro, pasa justo por el centro del bloque. Entonces la altura va a ser 0. Esto va a ser igual a la energía cinética en este punto del bloque, que va a ser 1/2, su masa que es 0,3 por su velocidad. Su velocidad del bloque A, que no lo sabemos, al cuadrado, más su energía potencial gravitatoria, que es la masa por la gravedad por la altura. La masa es 0,3 por la gravedad 9,81 por la altura. La altura en este punto, con respecto al sistema de referencia, va a ser 3 metros. Entonces, por 3. Ahora, pero si nos fijamos, este bloque A, en este punto, su energía potencial gravitatoria va a ser negativo porque está debajo del sistema de referencia. Entonces, acomodamos nuestro signo, va a ser acá negativo. Ahí estaría. Entonces, aquí nos queda la energía cinética, nos va a quedar 0, y la energía potencial gravitatoria 0. Entonces, despejamos este valor, lo pasamos al otro lado con signo positivo, va a quedar 0,3 por 9,81 por 3. Esto va a ser igual a 1/2 por 0,3 por la velocidad A al cuadrado. Entonces, este 2 lo pasamos a multiplicar a este valor, y el 0,3 lo pasamos a dividir a este valor. Entonces, la velocidad, y luego le sacamos raíz cuadrada a todo eso. Entonces, vamos a sacar el valor con la ayuda de la calculadora. Decimos 0,3 por 9,81 por 3 por 2, el 2 pasa a multiplicar por 2 entre 0,3. Esto nos da un valor de, no sé, su velocidad del bloque A en este punto va a ser 7,672 metros sobre segundo. Ese va a ser sus unidades. Ahora, como ya encontramos la velocidad del bloque A en este punto, y ahora vamos a encontrar las velocidades después ya de la colisión del bloque A con el bloque B. Entonces, para ello vamos a hacer uso del concepto de la conservación de la cantidad de movimiento, que nos dice que la conservación de cantidad de movimiento es igual a la sumatoria de las masas por la velocidad Ahora, la sumatoria va a ser la masa del bloque A por la velocidad del bloque A más la masa del bloque B por la velocidad del bloque B. Este va a ser velocidad 1 y velocidad 1. Esto va a ser igual a la masa del bloque A por la velocidad del bloque A, pero este va a ser su velocidad después de la colisión. Entonces le ponemos velocidad 2. Más la masa por la velocidad del bloque B después de la colisión va a ser velocidad 2.
Ahora, aquí les tengo una gráfica después de la colisión. Entonces, aquí están, esta es la masa de este bloque A y la placa B. Es la que están acá. Después de la colisión, la placa B se va a ubicar en este punto y la placa en este punto. Ahora, la velocidad de la placa en este punto va a ser 0 porque está estático, está en reposo. Entonces, su velocidad en este punto de la placa va a ser 0. Ahora, reemplacemos en la ecuación, va a ser la masa del bloque A 0,3 por la velocidad del bloque A en este punto va a ser 7,672 más la masa del bloque B, que es 0,4 por la velocidad en este punto de la placa B, que va a ser 0. Entonces, esto va a ser igual a la masa del bloque A, que es 0,3 por la velocidad después de la colisión del bloque A, más la masa del bloque B, perdón, de la placa B, que es 0,4 por la velocidad de la placa B después de la colisión. Entonces, efectuamos esta ecuación y acá nos va a quedar 0. Entonces, este producto nos va a quedar 0,3 por 7,672 me va a quedar 2,302. Esto va a ser igual a 0,3 por la velocidad del bloque A después de la colisión más 0,4 pues, la velocidad de la placa B después de la colisión. Ahora, si dividimos entre 10 a cada uno, nos quedaría acá 3 y acá 4. Entonces, dividamos para que sea más fácil. Entre 10 no, perdón. Acá sí. En esta ecuación, si queremos que acá nos quede 3, si acá queremos que nos quede 3 y acá 4, nosotros vamos a tener que multiplicarle 10. Entonces, vamos a multiplicar 10. Esto nos va a quedar acá 23,02 y acá nos va a quedar 3 por la velocidad después de la colisión más 4 por la velocidad de la placa después de la colisión. Entonces, así nos quedaría nuestra ecuación. Ahora, el bloque A y la placa B después del impacto van a tener después del impacto, en el impacto han sufrido una deformación. Entonces, después del impacto van a querer volver a su forma inicial. Entonces, para ello vamos a hacer el coeficiente de restitución. Entonces, decimos que el coeficiente de restitución va a ser igual a la velocidad de la placa B después de la colisión menos la velocidad del bloque A después de la colisión entre la velocidad del bloque A antes de la colisión menos la velocidad de la placa B antes de la colisión.
Entonces, esto nos va a quedar, el coeficiente de restitución en el problema nos dicen que es 0,85. Entonces, reemplazamos 0,85 va a ser igual a la velocidad de B después de la colisión menos la velocidad de A después de la colisión. Entonces, entre la velocidad del bloque A antes que colisione, que es esta velocidad, la cual vamos a reemplazar 7,672 menos la velocidad de la placa B antes que colisione. Es la velocidad, su velocidad de la placa va a ser igual a 0. Entonces, este valor lo podemos multiplicar con el 0,85. Nos va a quedar 6.521. 6.521. Esto va a ser igual a la velocidad de la placa después de la colisión menos a la velocidad del bloque A después de la colisión. Entonces, hemos obtenido dos ecuaciones. Esta ecuación es la que obtuvimos primero, lo vamos a llamar ecuación 1. Esta es la ecuación que obtuvimos luego, después de reemplazar los valores en el coeficiente de restitución, la cual vamos a llamar ecuación 2. Ahora, relacionamos la ecuación 1 con la ecuación 2. Nos va a quedar así, 23.02, que va a ser igual a 3 por la velocidad del bloque A después de la colisión, más 4 por la velocidad de la placa B después de la colisión. Ahora, nuestra segunda ecuación, que es 6,521, que va a ser igual a la velocidad de la placa B después de la colisión menos la velocidad del bloque A después de la colisión. Ahora, nosotros vamos a sumar estas ecuaciones, porque al sumar nosotros vamos a eliminar las velocidades del bloque A después de la colisión. Entonces, para ello nosotros vamos a multiplicar la segunda ecuación, lo vamos a multiplicar a todo por 4, para así obtener negativo 4 velocidad del bloque A después de la colisión y sumarlo con el 4 de, vamos a multiplicarlo por 3 para luego sumarlo. Si lo multiplicamos por 3 va a quedar negativo 3 la velocidad del bloque A después de la colisión, lo vamos a sumar con el positivo 3 velocidad del bloque A después de la colisión. Entonces, si lo multiplicamos por 3, vamos a eliminar las velocidades A después de la colisión. Entonces, esto después de multiplicar nos va a quedar 0,2 va a ser igual a 3 por la velocidad A después de la colisión más 4 por la velocidad B después de la colisión. Si lo multiplicamos por 3 nos va a quedar este valor nos va a quedar 19.564. Va a ser igual a 3 veces la velocidad de la placa después de la colisión, la placa B después de la colisión, más 3 veces la velocidad del bloque A después de la colisión. Perdón, negativo esto. Menos 3 veces la velocidad del bloque A después de la colisión. Ahora, sumamos, y al sumar
3 veces la velocidad del bloque A después de la colisión con negativo 3 veces la velocidad del bloque A después de la colisión, se van a ir. Entonces, al sumarlo nos va a quedar más nos va a quedar 42.584, esta suma del 23,02 y el 19.564. Entonces, esto va a ser igual a 3 por velocidad de la placa B después de la colisión más 4 por la velocidad de la placa B después de la colisión, nos va a quedar 7 por la velocidad de la placa B después de la colisión. Entonces, para encontrar la velocidad de la placa B después de la colisión, este 7 lo vamos a pasar a dividir. Entonces nos va a quedar 42.584 entre 7 va a ser igual a la velocidad de la placa B después de la colisión. Entonces, hacemos esa división, nos va a quedar 6.83 va a ser igual a la velocidad de la placa B después de la colisión. Entonces, ya encontramos la velocidad de la placa, de esta placa después de la colisión, que sería esta velocidad más o menos por acá. Entonces, cuando la placa después de la colisión, su velocidad va a ser 6.83. Entonces, esa sería nuestra respuesta a la pregunta del problema. El problema nos pide determinar la velocidad de la placa justo después de la colisión. Bueno, eso es todo. Gracias.